No creo, che. Ahí está. Adriana. Fíjense, Ariana Calapiña, si puede entrar de nuevo, porque no sé por qué la eliminó cuando puse para grabar. Fíjate si podés entrar, Adriana. No es mi intención eliminar a nadie. Yo no sé por qué hace eso, porque en teoría esto tiene una capacidad para más de 200 personas, 250 personas, así que no sé cuál es el problema. Salvo que haya entrado con otra cuenta, no, pero creo que no. Creo que no. Bueno. A lo que iba, la faringe no tiene, digamos, soporte cartilaginoso. No hay soporte cartilaginoso. Ahí se ve la imagen, la presentación. Esto ya lo tienen ustedes, yo se las compartí hace un tiempo ya, pero la vamos a reutilizar para tratar de explicar una cosa y la otra. Para ver la diferencia, ¿no? Que es una diferencia realmente muy marcada porque tienen una estructura muy diferente, la faringe de la laringe. La faringe es estrictamente muscular y membranosa, ¿sí? Muscular y membranosa. No tiene cartílagos de ningún tipo. ¿Cuál es la faringe? La que está acá, tal vez media oscurecida para poder identificarla bien acá, ¿no? Estamos viendo un corte, ¿no es cierto? Un corte sagital, un corte mediano. Voy a tratar de más o menos seguir. Acá estoy pasando por arriba del paladar blando, me tengo que meter un poquito acá abajo porque hay partes de la faringe también acá abajo, no hay un límite exacto, pero más o menos por ahí, todo esto es faringe, toda esta partecita que está pegada a la epiglotis, que es el cartílago de la laringe también es faringe, bueno, hay partes acá pegaditas al esófago, partes de la faringe pegadita acá a la entrada de la laringe, bueno, todo eso en definitiva es faringe, esto es un espacio, un órgano tubular, ¿sí? Un órgano tubular que tiene una forma más o menos de embudo, no tan en punta como un embudo, pero sí se va como afinando hacia caudal, ¿sí? Y además tiene cierta inclinación, si ustedes ven el eje mayor de la faringe tiene como un eje mayor así inclinado. Bueno, ese eje puede un poquito también modificarse de acuerdo a cómo se mueve la cabeza, pero tiene un eje mayor, ¿no es cierto?, más o menos inclinado en sentido caudo-ventral. Entonces, las paredes de la faringe son estrictamente musculares, ¿sí? Musculares y internamente tienen todo un revestimiento de mucosa, ¿sí? Como la mayoría de todas estas cavidades que estamos viendo. La cavidad nasal tiene su mucosa, la cavidad bucal tiene su mucosa, la laringe tiene su mucosa, la tráquea tiene su mucosa, bueno, el esófago, y así vamos viendo prácticamente todos los órganos huecos tienen una mucosa de revestimiento, que produce determinado tipo de secreción. Entonces la faringe es un órgano tubular, más o menos en forma de embudo, tiene una cierta inclinación y la estructura es músculo membranoso. No hay huesos, no hay cartílago. El único hueso que está vinculado de alguna manera, en parte, tocando la pared de la faringe, pero que realmente no le aporta mucho soporte, no le da mucho soporte, es un huesito que no se alcanza a ver acá, que es parte del ioides. El ioides, ¿sí? El ioides es un hueso, un conjunto de huesos, en realidad, el aparato ioideo, que sostiene sobre todo la raíz de la lengua. Acá tenemos un pedacito del ioides, que está metido como en la raíz de la lengua, todo esto es raíz de la lengua, y también se encarga de sostener la laringe del ioides. Bueno, el ioides es un hueso que está ahí justamente para eso, para darle soporte a la lengua, para servir como soporte también a la laringe, bueno, interviene también en los cambios de diámetro que ocurren en la faringe, pero no le da un soporte importante a la faringe. La faringe se mantiene, digamos, en su diámetro, que es muy variable también, gracias a actividad muscular, a músculos que están pegados en las paredes. Tienen distintos nombres, eso no sé si vale la pena ahora ponernos a hablar de los músculos faringios, pero hay muchos músculos faringios, cricofaringio, estilofaringio, iofaringio, bueno, tirofaringio, hay un montón de músculos que están vinculados a la faringe. La mayoría de esos músculos, como ya creo que dije en alguna oportunidad, son músculos que sirven sobre todo para que la faringe se comprima, se achique el diámetro y permita de alguna forma
enviar el bolo alimenticio hacia el interior del esófago. Son músculos más bien constrictores, músculos que van a achicar el diámetro de la faringe. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo, justo casi donde dice la línea, casi donde dice la línea, hay una abertura, una ranura, perdón que no quiero marcar con otra cosa, ahí. Esa ranura que se ve ahí, que es bastante evidente en el caso del equino, pero es muy chiquitita en otras especies, es la abertura faríngea de la tuba auditiva, de la trompa auditiva. Recuerden ustedes que la faringe tiene un montón de comunicaciones, ¿sí? Tiene un montón de comunicaciones. Este órgano tubular tiene un montón de comunicaciones con la cavidad nasal, ¿sí? Con la cavidad bucal, ¿sí? Con el esófago, con la laringe, acá, con el oído medio, a través de las trompas auditivas, ¿sí? O sea, tienen montones de comunicaciones. Entonces, justamente esta ranura que se ve ahí, que es muy evidente, como decía en el caso del caballo, es lo que va a comunicar faringe, va a permitir la comunicación de la faringe, y en este caso con la bolsa gutural, que es una particularidad del caballo, ¿sí? Pero de todas formas, si no es un caballo, también hay una comunicación entre la trompa auditiva y la faringe. En este caso, bueno, hay una dilatación de la trompa auditiva, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de bolsa gutural. En el resto de las especies no hay bolsa gutural, pero sí existen trompas auditivas que conectan faringe, nasofaringe puntualmente, con el oído medio. Es lo que permite una comunicación y un drenaje, y también entra aire, y permite, digamos, de alguna forma, equiparar las presiones de la membrana timpánica de un lado y del otro. Bueno, es decir, tiene sus roles importantes. Entonces, la faringe es como decía hace un ratito, es una estructura netamente muscular y membranosa. No hay cartílago, hueso, solamente un pedacito del hioides, bueno, que va a estar ahí cerquita de la pared, pero no va a colaborar demasiado en el soporte, a diferencia de todo lo que ocurre con la laringe. La laringe sí es una estructura de tipo netamente cartilaginosa, ¿sí? Netamente cartilaginosa. Acá cambiamos un poco de tejido, más allá que hay mucosas y demás, y que hay músculos, pero principalmente es una estructura cartilaginosa. Bueno, acá estamos viendo un corte que ya lo hemos usado en otras oportunidades, ahí se ve más o menos lo mismo que en el esquema, pasa que esto es una foto real de una cabeza de un caballo, pero acá tenemos parte de la faringe, ahí estaría el paladar blando, que está muy gordo, ahí muy grandote, eso es paladar blando, que separa principalmente nasofaringe de la orofaringe, que está acá. La orofaringe es esto, ¿no? Acá esta parte. Bueno, ahí está justamente la bolsa gutural abierta, una de las bolsas, pues son dos, acá está justamente el corte, permite ver la bolsa gutural del lado izquierdo, y ahí está el hioides, un pedacito del hioides. Bueno, y más hacia caudal vamos a encontrar la laringe. Este corte por ahí no se ve muy bien porque no está muy al medio, pero ahí todo eso es laringe. Todo eso es laringe, que está en estrecho contacto con la faringe, principalmente con una parte de la faringe que es la laringofaringe. ¿Sí? Esa es la parte de la faringe que se comunica o se conecta con la laringe. ¿Sí? Se comunica con la laringe. Es la laringofaringe, así se llama. Entonces, la laringe, ¿sí? La laringe, como vemos acá, ¿sí? Es una estructura principalmente cartilaginosa. Acá se han quitado, bueno, un montón de cosas. Esperen un cachito que hay alguien que está ahí tratando de ingresar. Ahí estamos viendo, y ya arrancamos con el tema que nos queda, así no perdemos más tiempo. Ahí está la laringe sostenida por el hioides. ¿Ven? El hioides, este conjunto de huesos, un aparato en realidad, un aparato hioideo, un conjunto de huesos, ¿ven? Este es una parte del hioides, allá está su compañero del otro lado, son prácticamente todos huesitos pares, menos uno solo,
que es el que está acá abajo, que no se alcanza a ver bien. Esto es lo que se mete en la raíz de la lengua, se encarga de sostener la raíz de la lengua, bueno. Todo esto son partes del ioides. Y acá sí se ve claramente, más o menos, cómo el ioides queda sosteniendo, principalmente por este pedacito del hueso, y del otro lado lo mismo. Ahí se ve cómo se pega al cartílago tiroides. De esa forma, es como queda sostenida la laringe, más allá que también hay algunos músculos que colaboran con este soporte, pero acá sí es un soporte óseo. Están sostenida la laringe por el ioides. Por el ioides. Bueno, y acá se ve la laringe, ¿sí? No nada más que esto, laringe, ioides y un pedazo de la calavera nada más. Y acá algunos de los cartílagos. ¿Ven? El tiroides, que es el más grande, cartílago epiglótico, este que está bien hacia rostral, formando la entrada de la laringe, junto con los cartílagos aritenoides, que es esto que está para acá atrás. Estos son los aritenoides, bueno, acá se ve uno solo, pero esos son los que van a formar la entrada a la laringe, y si tuviésemos que dibujar la faringe, estaría justamente en toda esta parte de acá. La faringe estaría acá. No, lo hice muy esquemático, ¿no? Un círculo, un óvalo. Pero todo ese relleno, todo esto acá es la faringe. La faringe que se va a comunicar con la laringe, que se va a comunicar con el esófago, con la cavidad nasal, con la boca, o sea, con la cavidad bucal. Bueno, entonces la diferencia, digamos, básica entre una estructura y la otra es que la laringe es principalmente cartilaginosa. Más allá que hay músculos intrínsecos y extrínsecos, que son los encargados de mover o completamente toda la laringe, o mover algunos cartílagos que ya vimos que se mueven mucho, sobre todo los aritenoides, el epiglótico, bueno. Esos cartílagos tienen algunas particularidades, son elásticos, a diferencia de todo el resto, que son más bien de tipo hialino, y que con el tiempo, sobre todo, el tiroides principalmente, con el tiempo se puede llegar a osificar o calcificar, se hace muy, muy duro. Y bueno, y además toda la membrana que recubre internamente la cavidad de la laringe, que es la mucosa laringe, ¿sí? Nuevamente hay mucosa, una mucosa que tiene sus particularidades, ¿sí? Una mucosa más bien de tipo respiratoria, lo mismo va a pasar con la tráquea, también con el bronquio, bueno, todas las vías respiratorias tienen una particularidad, ¿no es cierto? Una mucosa bastante particular. Entonces, esa es la diferencia entre una estructura y la otra, ¿sí? Laringe es pensar rápidamente en cartílago, ¿sí? Y cuando hablamos de faringe es pensar principalmente en músculos y mucosa, nada más. Músculo, por eso se dice una estructura músculo-membranosa, o músculo de tipo muscular y con un revestimiento de mucosa, nada más, no tiene otra cosa. Bueno, esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Después van a tener que repasar cada uno de los cartílagos, cómo se forma, ¿no es cierto?, la entrada de la laringe, qué es la hendidura de la glotis, a dónde está, quién la forma, bueno, el orden de los cartílagos, cuál es el que está más rostral, cuál es el que sigue, cuál forma el piso, cuál es el que está bien pegadito a la tráquea, que es el cricoides. Esa es un poco la idea, ¿no? Que conozcan así a grandes rasgos la laringe, que es un órgano realmente muy importante por el tema de la regulación del aire, bueno, la fonación y toda esa historia. Bueno, a ver, me fijo si hay alguna consulta más y arrancamos con lo que nos queda, que es el pulmón, y veremos si nos da el tiempito como para ver algo de corazón. Esto sería la continuación de tórax o ya es abdomen. No, abdomen todavía no vamos a pasar, ¿sí? No, abdomen todavía no. Vamos a tener que ver primero, después del parcial seguramente nos van a quedar algunas clases ahí para retomar el tema del circulatorio, para entender, digamos, todo eso que está ahí adentro en la cavidad torácica, que una parte ya se vio cómo está dispuesta, de la cavidad torácica, y después recién vamos a pasar a la cavidad abdominal, ¿sí? Donde vamos a ver las paredes, vamos a hacer el mismo esquema de estudio. Primero se estudia lo superficial, lo que son las paredes, y después el contenido. Ahí sí vamos a tener que ir viendo algunas cosas que son generales y otras que son puntuales de cada especie. Porque algunas especies tienen ciertas particularidades, adaptaciones de su aparato digestivo a los hábitos de alimentación.
No es lo mismo el estómago de un perro con el estómago de una vaca, ni tampoco es exactamente igual el estómago de un caballo. O sea, cada especie tiene sus particularidades, por eso después vamos a ir viendo puntualmente cada una de las especies, las diferencias que hay en el aparato digestivo, sobre todo en esta parte que está después del diafragma. Son todos los órganos posteriores al diafragma. Ahí hay una variante en algunos segmentos, en algunos órganos, en algunas partes, ¿no? Bien, pero no va de abdomen, no entra nada todavía en el examen, eso no lo hemos visto nada. Bueno, estamos. Entonces, la clase pasada estuvieron viendo un poco con Matías, que es lo que me dijo que alcanzaron a ver las pleuras. Las pleuras, bueno, yo no sé la presentación que les ha dado él, no tengo idea, pero más o menos son todas parecidas, todos enfocamos hacia el mismo lado. Acá tenemos el esquema que lo explicamos el otro día, el miércoles, perdón, el martes en la consulta. Esto es un esquema muy básico, muy general, de cómo es la disposición de la pleura. ¿Sí? De la pleura, que es una membrana que tapiza internamente toda la cavidad torácica, y también reviste o tapiza a los pulmones. Acá está de manera muy esquemática, ¿sí? Y hay separaciones que realmente en el individuo, o espacios, digamos, que en el individuo no están, ¿sí? Es más bien son espacios muy, muy, muy chiquititos, ocupados por una pequeña cantidad de líquido, que acá realmente está muy grande, se ha ampliado excesivamente de forma exagerada, para poder entenderlo, porque si no quedarían todas las líneas juntas, sería bastante difícil de comprender. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en este tipo de cortes? Esto es un corte frontal, como estamos viendo también en el corte frontal de este bovino. Este es un corte donde se congela directamente el cadáver, después de fijarlo, se lo congela, y con sierras realmente de mucho tamaño y de mucha potencia, permite hacer cortes como el que están viendo acá. Entonces están viendo los miembros torácicos, que esta imagen también está buena para que después, cuando veamos la topografía del corazón, ven acá hay parte de lo que sería la musculatura de la región del brazo, sobre todo el tríceps. Fíjense cómo hay parte del miembro que está solapando la zona donde está el corazón. Por eso cuando uno tiene que evaluar los sonidos cardíacos, sobre todo en los grandes animales, en la vaca, en un caballo, a veces tiene que desplazar el miembro, hacer que el animal mueva el miembro hacia adelante, porque si no nos tapa una parte de la pared torácica y no vamos a poder escuchar muy bien el latido cardíaco. Pero bueno, ya lo vamos a ver en la topografía del corazón. Entonces, la idea de este tipo de cortes está bueno para que veamos, primero, el tamaño que tiene una cavidad y otra. La cavidad abdominal es mucho más grande que la cavidad torácica, mucho más grande. Acá se ve, más allá que puede estar algo contraído todo esto, fíjense las formas también, que esto parece que es una tontera, pero es importante tener una noción de la forma que tiene la cavidad torácica. Fíjense que parece como un cono, una especie como de triángulo, donde la base apunta hacia atrás, hacia caudal. No se alcanza a ver qué hay ahí, pero suponemos que tiene que estar el diafragma. El diafragma es un músculo, que acá lo voy a tratar de marcar, no se ve muy bien tampoco en esta imagen, pero más o menos creo que está con el número 14. A ver, no lo tengo. Las referencias no están. Pero bueno, fíjense esto que está delimitando, bueno, se me fue un poco el mouse, esto que está delimitando las vísceras abdominales de las vísceras torácicas, eso que divide como un tabique completo, más allá que tenga aberturas. Ustedes vieron, alcanzaron a ver aberturas en el diafragma, ¿sí o no? ¿No las vieron las aberturas que tiene el diafragma? Las perforaciones que tiene para que pasen determinadas estructuras anatómicas, ¿lo alcanzaron a ver? ¿Sí o no? No, creo que Creo. no. ¿Eh? No escucho. Que creo que no. ¿No lo vieron? No, profe. ¿No lo vieron? Ah, No. bueno. Bueno, después les voy a buscar una imagen para que lo podamos. Bueno, ¿por qué? Porque hay Perdón, estructuras anatómicas que obligadamente tienen que pasar desde el tórax hacia el abdomen, y algunas en sentido contrario, desde el abdomen hacia la cavidad torácica. ¿Mm? ¿Cuál es el que creen ustedes que tiene que pasar obligadamente sí o sí? de Por sojo. ejemplo.
Y el esófago, claro, porque el estómago, que acá lo estamos viendo, está cortado acá, lógicamente, por el tipo de... Esto que está todo arrugado ahí, todo amontonado, con prácticamente nada de contenido, eso es parte del estómago, ¿no? Y bueno, y la comida, el bolo alimenticio, tiene que llegar finalmente acá. Entonces el esófago obligadamente tiene que pasar por el diafragma. Entonces el diafragma tiene tres aberturas, que están bastante cerca una de la otra, ¿sí? Están como en sentido dorso-ventral, alguna está un poquito más a la derecha, otra está más cerca del plano medio, bueno, son aberturas, se llaman hiatos, hiatos con H. Bueno, después les voy a mostrar una imagen para que lo vean. Por esas aberturas van a ir pasando distintas estructuras anatómicas, entre ellas la que ustedes dijeron que es el esófago. El esófago tiene que pasar, pasan nervios, que son los troncos vagales, pasa también vasos sanguíneos, pasan vasos linfáticos, bueno, un montón de cositas están transitando por estas tres aberturas que tiene el diafragma. El diafragma es el que sirve de límite entre cavidad abdominal, que acá estamos viendo el tamaño enorme que tiene un bovino, fíjense, todo esto es estómago, todo esto es el estómago, bueno, hay algunas partecitas más, pero principalmente lo que estamos viendo acá es todo estómago, y lo que queda bastante chiquito en su tamaño es la cavidad torácica. Y esto es importante tenerlo presente porque más allá que uno, el animal, cuente las costillas y las costillas se vayan bien atrás, por ejemplo una vaca las tiene por acá atrás, las costillas llegan hasta más o menos por ahí, y bueno, no es que todo eso es cavidad torácica. No, no, eso nos confunde bastante. ¿Por qué no todo eso es cavidad torácica? Porque el diafragma tiene esta curvatura, ven que tiene como una cúpula que se está metiendo hacia el interior de la cavidad torácica y de esa forma reduce bastante esta convexidad que tiene, se llama cúpula diafragmática, y eso reduce bastante el tamaño de la cavidad torácica. Más allá que yo vea que hay costillas hasta por acá atrás, no quiere decir que hasta ahí va a llegar la cavidad torácica, sino que es bastante más chica de lo que uno puede apreciar externamente, y eso es importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo veo este esquema, me es difícil, esta foto es medio difícil comprender el tema de las pleuras, ¿sí? Porque las pleuras están prácticamente una adosada a la otra, están muy pegadas, es decir, están muy relacionadas, quiero decir, no muy pegadas, sino que están muy cerquita una pleura de la otra, y entre medio simplemente hay líquido, una pequeña cantidad de líquido que lo produce la pleura, que se llama líquido pleural. Por eso es una membrana serosa, ¿sí? La pleura es una membrana serosa. ¿Por qué? Porque produce un líquido de aspecto ceroso, parece como agua. Eso es lo que produce la pleura. Bueno, y en este esquema se ha tratado de, digamos, representar lo que ocurre con la pleura, que es mucho más difícil de entenderlo en un corte como el que estamos viendo acá. Entonces, la pleura se la divide en dos partes. Una parietal, que a su vez tiene porciones, y una visceral, que es la que va a recubrir los pulmones. ¿Sí? Va a recubrir a los pulmones, que es la principal víscera, ¿no es cierto?, vinculada con la pleura. Entonces, acá en este esquema, que está sacado del libro de Dice, estamos observando también como si fuese un corte un corte horizontal o un corte frontal, y acá estamos viendo estas pelotitas que están acá, son las costillas cortadas, ¿no?, de un lado y del otro. Es bastante simétrico la cavidad de un lado y del otro, tiene simetría, y acá tenemos las distintas partes de la pleura. Antes de llegar a la pleura hay una envoltura interna en la cavidad torácica, que se llama fascia endotorácica. Seguramente Matías se la mencionó, es decir, hay varios planos anatómicos antes de llegar a la cavidad pleural. La cavidad pleural es todo lo que está, digamos, acá separado, que esto es bastante ficticio, porque en el animal no ocurre, ni en el humano tampoco, pero bueno, todo eso que está ahí color celeste está representando una cavidad, que es la cavidad pleural, contenida por la pleura, formada por la pleura, y adentro de eso hay una pequeña cantidad de líquido.
Bueno, pero antes de llegar a la pleura, hay una envoltura fibrosa que se llama fascia endotorácica. ¿Sí? Fascia endotorácica. Es una membrana realmente muy difícil de separar de la pleura costal o pleura parietal costal, que está muy, ay, se me fue el nombre, íntimamente unida a la parte interna de la pared costal, esa fascia endotorácica, y además íntimamente unida a la pleura, ¿sí? A la pleura que está marcada acá con el número 1, que se repite del otro lado, y es la pleura parietal costal. O sea, si ustedes quieren separarla, una membranita de la otra, y van a estar realmente mucho tiempo, se va a romper, porque son membranas muy finitas, muy delicadas y muy finitas. Pero hay una envoltura, antes de llegar a la pleura, hay una envoltura interna de toda la cavidad torácica, ¿sí? No recubre los pulmones, ¿sí? Solamente recubre la cavidad. Toda la cavidad se llama fascia endotorácica. Esa fascia endotorácica después se continúa en el cuello, se mete y va a formar parte de las envolturas fibrosas que hay en el espacio visceral, en todo ese lugar. Por eso hay que tenerla en cuenta. Entonces, si nosotros nos vamos ya directamente a la pleura, vamos a borrar esa fascia endotorácica que está, no hay que olvidarla que está, existe, pero nos vamos directamente a la pleura. Esperen que no encuentro dónde está el coso. Bien, entonces decíamos, la pleura tiene dos partes fundamentales, que en realidad es la misma. Eso hay que tenerlo también en cuenta. En realidad la pleura es una sola, ¿no es cierto? Es una sola membrana que va cambiando de lugar, va cambiando de recorrido y va tomando distintos nombres. Va tomando distintos nombres de acuerdo al lugar donde está y a la estructura que está tapizando. Entonces, primero tenemos la pleura costal, ¿sí? Voy a tratar de seguir la línea, no es fácil, voy a tratar de seguirla, pleura costal. Esto se repite de un lado y aparece del otro, ¿no es cierto? De un lado y del otro, porque tenemos dos paredes costales, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Esa es la pleura, parietal costal. Se llama así por la relación íntima que tiene con las costillas. Y va desde arriba de todo, desde donde comienzan las costillas, en la columna, hasta la parte ventral. ¿Sí? Tienen que pensar que va revistiendo todo internamente, toda la longitud de las costillas y de las paredes costales, ¿sí? Las paredes laterales del tórax. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta pleura llega a la parte caudal donde está el diafragma, esto es el diafragma, lo que está dibujado acá, el diafragma. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la pleura? La pleura no continúa para el otro lado, llega hasta el diafragma y se va a plegar sobre sí misma, se va a doblar ahí, hay un pliegue, se dobla, eso se llama receso porque hay como un bolsillo, ¿ven? Se hace como una V corta, llega hasta ahí, a este límite, pega contra el diafragma, cambia de nombre. Se llama pleura parietal diafragmática, que en realidad va pegada, acá está separada, pero ya les digo, es para poder explicarlo, porque si no estaría todo pegado una cosa con la otra y sería muy difícil de comprender. Entonces, la pleura parietal diafragmática es la que está pegadita al diafragma. Está de un lado y pasa lo mismo del otro. ¿Ven? Ahí está con el número 3, pleura parietal diafragmática. ¿Sí? Esto está bien adherido al diafragma. Si yo saco el diafragma, lo voy a sacar con pleura diafragmática. No le voy a poder quitar fácilmente esa membrana. Fíjate, si lo he tocado 200 veces. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Sí, esto lo ideal es verlo en el animal, y eso no tenemos duda, que cualquier estructura anatómica se puede entender mejor observándolo en un cadáver, pero lamentablemente no tenemos la chance. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos del lado diafragmático, la pleura diafragmática del lado izquierdo y del lado derecho, fíjense que llega un momento que se pliegan nuevamente las dos, ¿sí? De este lado y de este lado. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, es casi como que se chocan en realidad
las pleuras del lado izquierdo con la del lado derecho. Ahí nuevamente cambia de nombre. Ahí nuevamente cambia de nombre. ¿Sí? Se llama pleura parietal mediastínica. ¿Sí? Y de ahí viene el término mediastino, que eso lo vieron con Matías. ¿Sí? ¿Qué es el mediastino? Es un espacio que en gran parte está ocupado por órganos o estructuras anatómicas. Es un espacio que en algunos lugares prácticamente no se notan porque están realmente adosadas las pleuras mediastínicas del lado izquierdo con la pleura mediastínica del lado derecho. Como ocurriría, por ejemplo, acá. Acá está separado, ¿no? Acá se ve que hay como una separación. Pero en algunos lugares realmente esa separación no existe. Están dos membranas íntimamente pegadas, la del lado izquierdo con la del lado derecho. Entonces, ese es el espacio mediastínico. Es un espacio donde van a estar ahí el corazón, la tráquea, el esófago, los grandes vasos sanguíneos, hay nervios, bueno, hay de todo, digamos, en ese callejón que está más o menos como en el plano medio, por eso también lleva ese nombre, el mediastino, porque está más o menos a la mitad, justo casi en el medio del animal, está ese espacio ocupado por todas estas estructuras anatómicas. Entonces, la pleura diafragmática de un lado se va a chocar con la del otro, se van a plegar ambas, ahí cambia nuevamente el nombre, se transforman en pleuras mediastínicas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pleura mediastínica, y acá ocurre el mismo comportamiento. Cuando estamos llegando a la zona de los pulmones, fíjense, nuevamente la pleura se va a plegar y se va a adherir íntimamente a la superficie del pulmón. Acá está dibujado como si fuesen estructuras medias ovaladas, no tiene nada que ver con la realidad eso, pero es para hacerlo simple el esquema, nada más. Fíjense que ahí tenemos ya la pleura visceral, es decir, esta pleura mediastínica llega a la zona denominada raíz del pulmón, la raíz del pulmón ahora vamos a ver de qué se trata, pero la raíz del pulmón es el lugar donde el pulmón, donde ahí ingresan, ¿no es cierto?, los bronquios, ingresan arterias, salen venas, ingresan nervios, es decir, es como si fuese la raíz de un árbol, básicamente, ¿no? Lo que va a sostener, en este caso, al pulmón. Entonces, la pleura, cuando llega a la zona de la raíz del pulmón, se pliega nuevamente y se adhiere a la superficie de cada uno de los pulmones y va copiando todos los detalles que tiene el pulmón. Acá pareciera que la superficie es lisita, pero en realidad eso no es así tampoco, sino que tiene un montón de irregularidades, la superficie tiene surcos, tiene lóbulos, los pulmones, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, y la pleura se va metiendo en cada uno de esas imperfecciones que tiene, y como también las lobulaciones del pulmón, se va pegando realmente de manera muy, muy estrecha a la superficie del pulmón. Esta parte que recubre la superficie del pulmón, tanto del lado medial como la parte de atrás del pulmón, el vértice de los pulmones, toda esta superficie más lateral, todo eso se llama pleura pulmonar o pleura visceral, ¿sí? Que es la otra parte de la pleura. Pero es básicamente la misma. Si ustedes siguen el trazo que yo traté de hacer, trazo rojo, fíjense que no lo interrumpí nunca, más allá que me sale fiero con el mouse, pero el trazo rojo no se interrumpe. Si ustedes siguen todo el recorrido, no está cortado en ningún lugar el trazo. Bueno, eso es lo que ocurre con la pleura. Forma en realidad, más allá que tenga distintos nombres, de acuerdo a lo que está tapizando, ¿sí? Pleura costal o parietal costal, pleura parietal diafragmática, pleura parietal mediastínica, pleura visceral o pulmonar, y acá nuevamente aparece la pleura mediastínica, y se junta nuevamente con la costal, ¿sí? Si ustedes siguen todo el recorrido, no se interrumpe nunca, es decir, son sacos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, forman un saco cerrado. Es un saco cerrado donde adentro de estos sacos, o estas bolsas, podríamos decir, si queremos hacerlo más simple,
dentro de esos sacos no hay, ¿sí? No hay órganos. No hay órganos dentro de los sacos pleurales. Dentro de los sacos pleurales, tanto el izquierdo como el derecho, solamente hay una pequeña cantidad de líquido y presión negativa, que eso seguramente lo vieron, yo creo que lo escuché en parte del video que hizo Matías. Presión negativa, presión subatmosférica, que eso es importante para que los pulmones se mantengan expandidos y para que puedan copiar cada vez que la pared del tórax se expande hacia los costados y el diafragma se va para abajo, digamos, para abajo en el humano, a caudal en los animales, porque es un músculo muy importante el diafragma desde el punto de vista de la respiración, es un músculo que se va para atrás y se va para adelante, se va para atrás y se va para adelante. En nuestro caso, se va para abajo y se va para arriba, se contrae, digamos, y eso lo que hace es expandir, darle más capacidad a la cavidad torácica. Y de esa forma los pulmones van también copiando, debido a la presión negativa que hay acá adentro, está como al vacío, van copiando todos los cambios de tamaño que hace la cavidad torácica. ¿Sí? Entonces, de esa manera, aumenta más la presión negativa y el aire puede ingresar. Puede ingresar desde la atmósfera hacia el interior de los pulmones. Y de esa manera es como funciona el aparato respiratorio, ¿no? Para poder inspirar el aire necesita que haya presión negativa, que se pueda aspirar, como una aspiradora, literalmente. Si no, no hay manera que el aire ingrese desde el exterior hacia el interior de los pulmones, es porque está a presión negativa, y esa presión negativa está principalmente acá, ¿sí? Acá. Por eso estos sacos no están comunicados con el exterior. Como les contaba a los chicos, si yo hago una herida perforante, ¿sí? O el animal, ¿no es cierto?, tiene una herida en la pared del tórax y se conecta la superficie corporal, ¿no es cierto?, la piel, más todos los planos anatómicos, los músculos y demás, y llega hasta la cavidad pleural, el aire ingresa por succión, se aspira, ingresa desde el exterior hacia el interior de la cavidad pleural, hacia el interior de estos sacos. ¿Sí? Se llena de aire atmosférico. Ahí no debe haber aire, ahí hay presión negativa. Acá hay simplemente líquido. No puede haber aire acá adentro, ¿no? Acá no hay aire. Entonces, si se mete aire desde afuera, por una herida, ya sea un accidente o por alguna causa, ¿no? O una punción, ustedes a veces van a tener que hacer alguna punción con algún propósito, pero si se mete el aire, se equiparan las presiones externa y interna, ahí adentro, y el pulmón se achica. Y el pulmón se achica. Eso se llama neumotórax. Esto, bueno, a lo mejor no es muy representativo. Voy a ver si lo encuentro, creo que estaba por acá. Pero tuvimos un caso hace un año y pico de una... A ver, acá les voy a mostrar, voy a ver si lo puedo compartir. Tuvimos un caso, lamentablemente no pudimos hacer nada, porque ya habían pasado muchas horas, el animal estaba muy descompensado. Bueno, eso se llama neumotórax, a ver si lo puedo compartir, esperen un cachito. No van a ver mucho en realidad, porque la filmación fue hecha con un celular y bueno, a ver si puedo compartir ahora el video. No, no me aparece el video, esperen un cacho. Vamos de nuevo. Acá. No, ¿dónde está? Acá está. A ver. Bueno, ahí había una colega que estaba trabajando con nosotros en ese momento. Esta era una yegua que, como ustedes ven, está realmente tirada en el piso. ¿Ven ahí? A ver si... ¿Ven el puntero? El puntero? Miren cuando el animal respira, cómo se le hace un globo ahí. No sé si lo van a ver. Está medio fea la filmación porque... Eso, bueno, ahí está, todos hablando al mismo tiempo. Pero cuando el animal respira, se le hace una deformación, hay un lombote, y es porque el animal tenía, a ver si se nota, che, se nota poco, a ver si podemos hacer una pantalla completa. A ver, ¿dónde está? Herramientas, ver, ¿dónde está? No sé dónde está, che. Audio, video, pantalla completa, ahí. No cambia mucho en realidad cómo se ve,
Pero nos tenemos que enfocar en ese lugar. Eso es un neumotórax que había tenido la yegua, consecuencia de